Hola, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos y gracias por asistir a este webinar, que es el segundo capítulo de la serie de webinars que estamos haciendo sobre Green Mobility o movilidad sostenible y alrededor de la empresa Melocaps, que ha desarrollado este vehículo que vemos en pantalla usando SolidWorks. Hoy vamos a mostrar cómo modelar una pieza. ¿De acuerdo? Es una pieza de la dirección del vehículo. Vamos a modelarla desde cero, luego vamos a hacer una optimización utilizando diferentes herramientas con el objetivo de aligerarla de peso y finalmente la vamos a fabricar utilizando SolidWorks CAM. Pero antes que nada me gustaría poner esto un poco en contexto. La movilidad hoy en día es un reto real para todo el mundo. Nuestras ciudades están colapsadas y desplazarse cada día para ir al trabajo o a la escuela es estresante para millones de personas. Estoy seguro que para muchos o casi todos los que estamos en esta reunión. Pero el problema no es solo la congestión y la pérdida de productividad que produce. Es también el ruido, la contaminación, el calentamiento global. En la actualidad, uno de los problemas más importantes que tiene la humanidad es el calentamiento global y el impacto que puede tener en nuestras vidas. Casi todo el mundo es ya consciente hoy en día de que necesitamos cambiar muchas cosas en nuestra economía y nuestro estilo de vida si queremos mejorar la vida en nuestro planeta. Me gustaría presentaros a Melocaps para aquellos que no estuvisteis en el primer webinar. Melocaps es una empresa sudafricana, es una startup y su objetivo es desarrollar un medio de transporte urbano que sea moderno y sostenible. Como veis en pantalla, se trata de un mini taxi de 3 ruedas que es completamente eléctrico. Y la idea es que sirva como transporte para la primera y última milla o primer y último kilómetro. O sea, la idea es que la gente lo utilice como complemento a medios de transporte público. Por ejemplo, coger el tren y cuando llegues, pues coger un Melocaps para desplazarte a 1 kilómetro, 2 kilómetros de tu centro de trabajo o desde tu casa hasta la estación de bus más cercana, por ejemplo. Dado que Melocaps emite 0 emisiones de carbono, se considera que es eco-friendly y es mucho más eficiente que un taxi tradicional. Además, Melocaps, aparte de proporcionar un servicio de transporte, es también un modelo de negocio distinto porque representa una manera atractiva e innovadora a través de la cual cualquier empresa puede publicitarse en el vehículo. Por lo tanto, el vehículo puede ser personalizado con los colores de cualquier marca o cualquier empresa que pague por anunciarse y que este anuncio pues, vaya dando vueltas por la ciudad. Y como veis en pantalla, Melocaps, como muchos de vosotros, está utilizando también SolidWorks para desarrollar su producto. ¿Vale? Como he comentado antes, este webinar es el segundo capítulo de una serie. Estamos haciendo un webinar cada mes y en cada capítulo, utilizando Melocaps como tema común, mostramos cómo llevar a cabo las diferentes actividades que se necesitan para desarrollar un producto. En cualquier desarrollo de un producto encontramos diferentes actividades que deben realizarse. Y SolidWorks ofrece una solución completa para llevar una idea al mercado. Al proporcionar todas las herramientas en un único entorno, se elimina la necesidad de traducir la información entre diferentes departamentos, que es algo que suele consumir mucho tiempo y que suele dar como resultado errores y pérdida de inteligencia en los modelos. Con el portfolio de SolidWorks se puede trabajar de forma concurrente en un único sistema integrado y con la información gestionada, desde la etapa de ideación hasta vender el producto online. En el capítulo de hoy nos vamos a centrar en una de las piezas de la dirección. ¿Vale? Si nos fijamos, trabajaremos en la tija de la dirección del vehículo y la idea es diseñarla desde cero, hacer alguna optimización del diseño y finalmente fabricarla. Por tanto, vamos a ver estas tres partes. ¿De acuerdo? En la parte práctica vamos a empezar modelando y finalmente la fabricaremos. En la primera parte nos vamos a centrar en el modelado de una de las tijas. Este es un componente muy crítico porque conecta las horquillas con la columna de dirección. Vamos a ver cómo crear esta pieza desde cero en el contexto de un conjunto. Vamos a echar un vistazo a los componentes de la dirección, para ello ocultamos el resto de componentes del vehículo. Hemos montado algunos componentes proporcionados por el proveedor, en este caso las horquillas, por ejemplo, y para empezar a modelar la tija me gustaría usar como referencia
En este caso borramos una existente y vamos a hacerla desde cero. Vamos a utilizar como referencia algunos componentes del conjunto. Esta es la manera de empezar a modelar directamente en el conjunto, lo cual nos evita tener que estar midiendo y pasando de una pantalla a otra. Por tanto, crearemos una nueva pieza y tomamos como referencia la parte superior de la horquilla. Simplemente creamos una línea desde el centro de la horquilla al centro de la columna de dirección. Todas las referencias son reconocidas. Entonces hacemos un círculo desfasado que represente digamos, la unión entre la horquilla y la tija. El hecho de modelar la pieza en el entorno de ensamblaje nos da acceso rápido a toda la geometría que necesitamos como referencia, ¿vale? Sin necesidad de ir tomando medidas. Incluso algunos de los componentes los hemos insertado como un formato step. ¿Vale? En este caso las horquillas nos han venido en step por parte del proveedor, pero aún así podemos seleccionar perfectamente cualquier vértice, arista o cara. Y además tenemos disponible cualquier comando de la creación de croquis, como puede ser la simetría. Vale, vamos a añadir material a partir de estos tres círculos que hemos dibujado. Como podéis ver, podemos activar la herramienta de seleccionar contornos y utilizar Instant 3D para simplemente arrastrar la geometría de una forma visual, aunque tenemos la referencia de la medida que estamos dando y la podemos ajustar en cualquier momento. El círculo de en medio lo quiero hacer a un grosor diferente porque quiero dar profundidad en ambas direcciones, por lo tanto lo hago como una operación separada utilizando el mismo croquis. Y ahora vamos a conectarlos con material. Para ello podemos utilizar estas dos líneas, que aunque sean un contorno abierto, SolidWorks nos da mucha flexibilidad para poder crear sólidos utilizando contornos abiertos y aún así puedo controlar todos los parámetros de extrusión. ¿De acuerdo? Como vemos a la izquierda, la profundidad, etc. En este caso extruimos en ambas direcciones y también hacia abajo. Ahora vamos a conectar, bueno, ya hemos conectado las dos partes. Vamos a hacer algunos empalmes para añadir más material en la parte central de la tija y en otras partes. A la hora de añadir empalmes, uno de los retos es el tiempo que se necesita para seleccionar todas las aristas que quiero redondear. SolidWorks hace esto muy fácil. Abrimos simplemente, me da alternativas de las aristas requeridas y con un solo clic voy a poder seleccionar 5 aristas más en diferentes sitios. Ahora necesitamos montar otras piezas, ¿vale? Por lo tanto, muestro estas que las tenía ocultas para coger referencias de la geometría respecto a estas bridas y seleccionaremos los contornos de aristas de la parte superior de las bridas para incorporarlos en nuestro croquis. ¿Vale? Necesitaré crear una holgura entre las bridas y por eso utilizo la opción Offset from Surface, o sea, desplazamiento desde la superficie. Aquí lo vemos. Para dejar una pequeña holgura entre esa pieza y el agujero que vamos a crear. Vale, ahora vamos a crear el agujero en la tija. Para hacerlo necesitamos crear un plano por la parte media de la tija. SolidWorks nos permite hacer eso muy fácilmente con la opción de crear un plano entre dos caras que forman un ángulo, simplemente seleccionándolas. Vale. Vamos a crear ese plano medio y ahora simplemente proyectamos el arco de las bridas como referencia y vamos a completar esto para crear un círculo completo para hacer el corte que queremos hacer en el soporte. Bien, vamos a añadir algunos componentes más. Ahora me gustaría añadir una tuerca de bloqueo que tengo ya en mi biblioteca personalizada. Vale, simplemente la busco y la arrastro en el ensamblaje. Y SolidWorks es muy intuitivo y entiende cómo posicionar el componente con solo arrastrarlo desde la biblioteca en el conjunto. Vale, lo posiciona y luego me permitirá ajustar algún parámetro como la distancia, por ejemplo.
Pero no solo eso, al añadir esta tuerca necesitaría crear o modelar el alojamiento para esta tuerca. ¿De acuerdo? Por tanto, usando los componentes inteligentes, estoy insertando el componente más las operaciones de modelado necesarias para ensamblar este componente. ¿Vale? En la ventana de previsualización vemos qué operaciones se han hecho en la tija, una vez que he insertado esta tuerca. O sea, no es solo insertar la tuerca, sino las operaciones necesarias para alojarla. Vamos a centrarnos ahora en las horquillas. Vamos a hacer un corte. Tenemos que eliminar material para alojar las horquillas. Y igualmente tomamos referencias a las aristas de los tubos. ¿Vale? Recordemos que estos componentes los he insertado, no lo hemos visto, pero directamente desde un archivo STEP sin ningún tipo de traducción. ¿Vale? La funcionalidad 3D Interconnect nos permite insertar componentes modelados en otros sistemas, CAD o en un formato neutro como STEP sin necesidad de convertirlos a SolidWorks. Pero ¿qué pasa si el proveedor nos cambia ahora el diseño? O nos decidimos por otro tipo de horquilla. Vamos a ver cómo incorporar los cambios. Simplemente vamos al árbol y editamos la horquilla y seleccionamos el nuevo archivo STEP que nos hayamos descargado o que nos haya enviado el proveedor. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se actualiza el diseño manteniendo todas las relaciones de posición que se habían definido. ¿Vale? Simplemente es como una actualización. Y esto funciona no solo para STEP, sino para archivos de Inventor, de ProEngineer, Solidbase, NX, de CATIA, IGES, Parasolid, SAT. ¿Vale? Por lo tanto, es una manera ágil y directa de utilizar datos que nos envíen desde fuera o datos históricos si hemos hecho un cambio de sistema. Y guardamos el histórico en un CAD diferente, en un formato de CAD diferente. Hacemos lo mismo con la segunda horquilla. La horquilla derecha nos la ha enviado aquí. La buscamos con el PDM. La podemos previsualizar incluso aunque se trate de un archivo STEP dentro del visor de PDM y la sustituimos. No hay que volver a montarla. Y ya por último, pues vamos a hacer un chequeo del conjunto para detectar posibles interferencias. Ahora que hemos insertado una horquilla nueva, vemos que hay interferencias, puesto que las horquillas nuevas son un poco más anchas. Por lo tanto, vamos a hacer un cambio de dimensiones en el agujero, que lo tenemos parametrizado. Bueno, lo tenemos referenciado más que parametrizado. Y bueno, es importante siempre hacer este tipo de chequeos para evitar descubrir los problemas cuando ya se haya fabricado la pieza, por ejemplo, y descubrimos que no encaja. ¿Vale? SolidWorks proporciona muchas herramientas para hacer chequeos de este tipo, de fabricabilidad, desde chequeos de interferencias hasta alineación de agujeros, etc. Hacemos un segundo chequeo de interferencias y vemos que es todo correcto ya, que las nuevas horquillas se ajustan perfectamente a la brida la horquilla, a la tija que hemos diseñado. Por lo tanto, hemos visto que SolidWorks es intuitivo, amigable y nos permite diseñar en el contexto de un conjunto. Y es una manera fácil de capturar los aspectos clave del diseño. Hemos visto cómo reutilizar componentes inteligentes que nos permiten hacer el trabajo más rápidamente, ¿vale? Por lo que incrementamos la productividad. Y hemos visto también que podemos incorporar perfectamente archivos de otros sistemas CAD o formatos neutros como STEP e incluso actualizarlos aunque ya los hayamos montado en un conjunto. Bueno, tenemos ya la primera iteración, el primer diseño de las tijas de la columna de dirección. Encajan perfectamente con las horquillas suministradas por nuestro proveedor. Pero ahora estamos un poco preocupados por el peso total del vehículo. Nos gustaría reducir el peso al máximo. Y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar algunas herramientas para optimizar el diseño de esta tija. Tenemos algunas ideas para reducir el peso. Una opción sería mantener la misma geometría y simplemente utilizar un material más ligero. Otra opción podría ser eliminar material de algunas zonas de la pieza. ¿De acuerdo? Mi idea inicial es crear un par de cajeras rectangulares, para empezar. Pero la cuestión es cuánto material puedo eliminar sin reducir la resistencia a la pieza. No tenemos mucho tiempo para construir prototipos. Necesitamos una manera rápida de evaluar algunas alternativas de diseño y tomar una decisión. Así que vamos a optimizar esta pieza utilizando lo que llamamos los estudios de diseño. Lo que haremos será modelar estas cajeras
parametrizarlas. En este caso damos 3 parámetros que aquí se han llamado P1, P2, P3, que son la longitud, anchura y profundidad. Y vamos a pedir a SolidWorks que nos combine diferentes dimensiones. Por ejemplo, vamos a definir un rango de valores para las longitudes, un rango de valores, por ejemplo, para la anchura, e incluso algunos valores discretos, por ejemplo, coger tres profundidades diferentes, y vamos a pedirles a SolidWorks que nos haga diferentes combinaciones. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué pasa si le doy una longitud de 100, una anchura de 20 y una profundidad de 5? ¿Cuál es la masa total? ¿Y cuál es la tensión máxima en este caso? ¿Es aceptable o no? O podríamos probar, ¿qué pasa si hago la anchura de 110 y elimino más material? ¿Cuál sería la masa en este caso y cuál sería la tensión? Evidentemente que esto lo puedo hacer manualmente, pero me va a llevar mucho tiempo. Entonces, prefiero automatizarlo y dar una serie de rango de valores y pedirle a SolidWorks que me calcule las iteraciones, las combinaciones necesarias, que pueden ser 20, 30, 50, 100, las que sea. ¿Vale? Pero lo hará de forma automática. Ejecutará cada uno de los estudios, calculará la masa, calculará la tensión máxima y obtendré varios resultados. Algunos cumplirán las condiciones que he determinado, de que la tensión máxima esté por debajo del límite que yo he marcado, y otros no serán válidos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver a continuación. Cómo definir ese rango de valores, dejar que SolidWorks Simulation lo ejecute y que me marque cuáles son los diseños válidos y cuál es el óptimo, en función del objetivo que nos hemos marcado. Por lo tanto, volvamos a SolidWorks. Recordemos que el objetivo del estudio es aligerar la pieza al tiempo que nos aseguramos que es suficientemente resistente para un uso regular. La herramienta que utilizaremos está totalmente integrada en SolidWorks Simulation. La optimización de la tija superior se basa en un estudio estático. En este caso, fijamos el agujero central de la pieza, con lo cual modelizamos cómo está unido el chasis de Mellowcaps y aplicamos unas cargas laterales en los agujeros de las horquillas para modelizar las fuerzas que recibe con la conducción del vehículo. Y hacemos un primer análisis estático para verificar que el diseño original cumple con los requerimientos de resistencia. La herramienta de visualización nos permite entender, aunque sea de una forma exagerada, cómo se deforma la pieza. Y bueno, vemos que la tensión máxima excede la tensión límite, lo cual quiere decir que la pieza no resistiría las cargas aplicadas. Y aquí es donde nuestro estudio de optimización entra en juego. Para acceder al estudio de optimización, vamos a crear un nuevo estudio. ¿De acuerdo? Después de ejecutar este estudio estático, y nos aseguramos de seleccionar la opción Estudios de diseño. Y aquí hemos creado un estudio en el que hemos asignado los parámetros P1, P2, P3, que son longitud, anchura y profundidad de la cajera. Y estos parámetros irán cambiando durante el estudio de diseño. Hemos definido también un valor límite para la tensión máxima, que no debe ser excedido para asegurarnos de que la pieza no se rompe. Y finalmente hemos definido que nuestro objetivo es reducir la masa al máximo posible. Vale, le damos a la ejecución, vemos que se está ejecutando. ¿Vale? Automáticamente se van mostrando resultados que se van calculando. Vemos que algunos están en rojo, quiere decir que no cumple las condiciones. ¿Vale? Y bueno, vamos viendo el progreso. No tenemos que hacer nada, podemos estar tomando un café perfectamente. No hace falta que estemos mirando. Una vez se ha completado el estudio, SolidWorks Simulation identifica automáticamente el diseño óptimo, o sea que el que está en verde, la columna está en verde. En nuestro caso se trata de la pieza más ligera que respeta esa tensión máxima de 80 newtons por milímetro cuadrado. Y bueno, aquí en la ventana de resultados, cada vez que seleccionamos una columna, que es una determinada configuración, se vuelca en el modelo los parámetros de esa configuración y vemos la geometría en pantalla. Por lo tanto, es muy sencillo comparar diferentes configuraciones simplemente haciendo clic en cada una de las columnas de la tabla de resultados. Si aún así el diseño no nos va bien, podemos volver a la ventana de definición de variables y cambiar los parámetros de configuración para el otro rango, ver más combinaciones, redefinir las reglas de los criterios de decisión, etc. Vale. Entonces, hemos visto lo sencillo que es y lo rápido que es. Imaginemos el tiempo que llevaría crear manualmente, pongamos 15 configuraciones diferentes.
asegurarse de que no hay duplicados en la geometría y además hacer una simulación, en este caso estática, de cada una para escoger la mejor opción. ¿Vale? SolidWorks Simulation lo puede hacer por nosotros, lo cual reduce el trabajo y el riesgo de cometer errores. Pero tenemos otra manera de hacerlo que es incluso más automática que los estudios de diseño. En lugar de definir dónde queremos eliminar el material, vamos a dejar que SolidWorks analice la tensión en toda la pieza, de hecho, y por sí mismo decida dónde eliminar el material. De hecho, va a eliminar material o va a proponer eliminar material en aquellas zonas que tienen una tensión, una baja tensión. Y nos propondrá una forma que podemos aceptar o no. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos optimización topológica. Vamos a ver cómo se ejecuta. Recordemos que lo que queremos es aligerar la pieza al máximo posible, pero manteniendo la resistencia. ¿Vale? La funcionalidad de optimización topológica disponible en SolidWorks Simulation nos ayudará a encontrar de forma fácil aquella forma geométrica que cumpla estos requisitos. Después de especificar el material para nuestra pieza, especificamos dónde se aplican las cargas. Esta configuración es idéntica a la del estudio estático que hemos hecho antes, por tanto lo podemos reutilizar. Y definimos un objetivo de reducción de masa del 35%. ¿Vale? Y seleccionamos la opción, hay varias opciones, para obtener la mejor relación entre peso y rigidez. Como en cualquier estudio estructural hay que mallar la pieza, pero el mallado es automático. ¿Vale? Esto nos facilita el trabajo. Y una vez mallada la pieza, pues empezaremos el cálculo. Vale. Este caso puede llevar varios minutos, por lo tanto lo vamos a acelerar y vamos a ir directamente a los resultados. Una vez calculado, vamos a visualizar la geometría que nos propone. Y podemos ver que las superficies de contacto se han preservado para asegurar el montaje de la nueva pieza en el conjunto existente. Y bueno, aquí podemos obtener una reducción del 43%. Finalmente, esta geometría la podemos exportar, la podemos convertir en una malla para acabar de modelarla, tomarla como referencia, añadir operaciones adicionales, incluso enviarla directamente para fabricar en 3D. Porque, con un estudio de este tipo, no todos los métodos de fabricación serán viables. Por lo tanto, hemos visto dos métodos para optimizar un diseño y conseguir en nuestro objetivo de reducir el peso al tiempo que aseguramos que tiene la resistencia suficiente. Estas herramientas automáticas nos permiten obtener mejores diseños sin tener que invertir mucho tiempo haciendo iteraciones manuales. Vamos a la parte de fabricación. Vamos a echar un vistazo a lo fácil ahora que es preparar el mecanizado de esta pieza. En este caso vamos a hacer la primera versión antes de la optimización. Vamos a preparar el mecanizado con SolidWorks CAM. SolidWorks CAM es un complemento que se puede utilizar en cualquier versión de SolidWorks y nos permite preparar la fabricación mucho antes en el ciclo de desarrollo de producto. Por tanto, tareas relativas a la fabricación que antes tenían que esperar a que el diseño estuviera totalmente acabado, se pueden hacer de forma concurrente a las tareas de diseño. SolidWorks CAM es una solución de fresado en 2,5 ejes y de torneado que está basada en CAMWorks y que está completamente integrada en el interface de SolidWorks. Además, ofrece mecanizado en 3 ejes más 2 y soporta mecanizado tanto de piezas como ensamblajes y de las configuraciones de SolidWorks. SolidWorks CAM utiliza lo que llamamos mecanizado basado en conocimiento y en tolerancias. Esto significa que reconoce la geometría, incluso cuando ha cambiado, y actualiza el mecanizado. Vamos a ver cómo funciona. Bien, si queremos fabricar la pieza, vamos a utilizar SolidWorks CAM para ello. Por lo tanto, vamos a abrirla o vamos a ocultar el resto de las piezas o vamos a abrir esta pieza en una ventana independiente. SolidWorks CAM está totalmente integrado. Si no vemos la pestaña en el menú, la podemos hacer visible. Vale, tenemos que opciones. A lo mejor si no lo hemos utilizado nunca o no se activa de forma automática, hay que hacer visible la pestaña de SolidWorks CAM.
Entonces, como digo, SolidWorks CAM está totalmente integrado. Vemos que es el mismo interface. No tenemos por qué abandonar la ventana de diseño o abrir otra aplicación para preparar el mecanizado. Esto facilita ir y venir entre el archivo de diseño y la ventana de programación CAM. En SolidWorks CAM podemos definir la configuración de nuestras máquinas de acuerdo con las especificaciones de cada uno de los controles numéricos, nuestras bibliotecas de herramientas, y podemos guardar estas configuraciones como favoritas para utilizarlas en futuros trabajos de mecanizado. El usuario tiene un control total de las máquinas y de la preparación de la pieza. ¿Vale? Ahora lo veremos. Vamos a preparar lo que es el tocho. Como hemos dicho, el usuario tiene un control total en definir el tamaño, el tipo de material, la configuración del sistema de coordenadas, y puedo utilizar las opciones por defecto o simplemente hacer cualquier modificación. Esto ahorra mucho tiempo con tediosas tareas de preparación. SolidWorks, bueno, vamos a ver cómo definir el sistema de coordenadas. SolidWorks CAM utiliza una base de datos de tecnología que llamamos, en la que guardamos todos nuestros ciclos favoritos, configuraciones, velocidades de corte, rotación predefinidas, tanto sea por ciclos, por tipos de operación, y esto puede hacerse para cada una de las máquinas de nuestro taller. Aquí vemos para cada tipo de operación qué estrategias tenemos definidas, qué parámetros para cada una de las estrategias, etc. SolidWorks CAM puede extraer operaciones mecanizables de forma automática a partir de la geometría que hemos modelado, y a partir de aquí les asigna un ciclo de mecanizado de acuerdo con la configuración que tengamos en nuestra base de datos para ese tipo de operación en concreto. De todas formas, el usuario tiene un control total sobre la preparación de los ciclos de sus máquinas, de las herramientas y de los sistemas de amarre, ¿vale? Que puede cambiar y editar de forma muy fácil. Una vez definido todo esto, SolidWorks CAM genera las trayectorias de las herramientas de acuerdo con la configuración y los ciclos definidos. Y podemos verificar y simular los ciclos de la máquina de forma rápida y sencilla para asegurarnos de que la configuración está correcta. Las estrategias de mecanizado en el orden correcto y que el tiempo de ciclo se ha optimizado. Vale, aún así se pueden hacer cambios en la configuración en cualquier momento, entonces tanto los ciclos como las estrategias se actualizarán. Y lo mismo pasa si hay cambios de geometría, que todo se actualiza automáticamente. Los ciclos de las operaciones que vemos en el árbol de izquierda se pueden reordenar para tener un mejor tiempo de ciclo. Por ejemplo, se pueden agrupar operaciones según el tamaño de la herramienta y reducir así el número de cambios de herramienta y tener un mecanizado más eficiente.
Y desde el menú también podemos acceder fácilmente, ahora lo veremos, a diferentes comandos para programar estrategias de una forma interactiva. Aquí lo vemos. Esto nos da un control total sobre qué ciclos añadimos a una estrategia de mecanizado determinada. Vale, una vez que hemos acabado la programación de la pieza, podemos ver una simulación del mecanizado para asegurarnos de que todas las zonas se han mecanizado según el diseño de la pieza. Vale. Al ejecutar las trayectorias de herramienta, SolidWorks se muestra en qué máquinas se ejecutan los ciclos. ¿Vale? Por lo tanto, así podemos eliminar errores de preparación. Después genera las trayectorias en mi máquina preferida con los códigos correctos. ¿Vale? Utilizamos el postprocesador que corresponda. Aquí está generando el código. Y generamos el código listo ya para enviarlo a la máquina y mecanizar. Estamos postprocesando ahora. Vale, aquí tenemos el código. Esto es un archivo TXT. Y el operario de la máquina puede tener acceso a este archivo. Y también puede hacer, lo vemos, una verificación de trayectorias para asegurarse de que está usando el programa correcto para la máquina en la que quiere mecanizar. Esta es una aplicación externa que se llama CAM-NC Editor. Nos permite simular el programa una vez postprocesado. Vale, una vez verificado al operador, la máquina puede enviar ya el archivo con el código a la máquina de control numérico y ya estamos listos para producir. Pues hemos visto cómo mecanizar con SolidWorks CAM. Es ideal para piezas como esta, sin necesidad de dejar el entorno de modelado, el entorno CAD. Y con lo cual nos permite hacer cambios en el diseño y ver actualizar inmediatamente la programación del mecanizado, ¿vale? Para evaluar si es correcta o no. Por tanto, en definitiva, SolidWorks CAM nos permite integrar diseño y fabricación en un único sistema. Y esto nos permite evaluar la fabricación de un diseño mucho antes para evitar costes no esperados y retrasos en la entrega del producto. En los mercados tan competitivos de hoy en día, con la necesidad que hay de producir los productos más rápidamente, con mayor calidad y a menores costes, las empresas buscan maneras de agilizar sus métodos de trabajo. Estos son algunos de los beneficios que MeloCAPS consiguió utilizando SolidWorks como su solución de diseño. Básicamente, una reducción bastante importante de la creación de prototipos, con lo cual al final tuvo un impacto importante en el tiempo de diseño. ¿Vale? Evidentemente había otras cosas importantes como capacidad de modelar ciertas superficies, el poder colaborar entre diferentes personas del equipo, incluso con diseñadores externos, etc. Ya para acabar, como dijimos el otro día, el logo de MeloCAPS dice "Come take a ride with me", o sea, ven y date una vuelta conmigo, y le seguimos invitando a que se dé una vuelta con nosotros una vez al mes
para seguir viendo cómo Melocaps diseñó este producto, ir aprendiendo y conociendo diferentes funcionalidades de los diferentes productos del portfolio de SolidWorks. Estén atentos, iremos comunicando las fechas. El próximo será ya en septiembre, después de las vacaciones. Si no me equivoco, es el 12, pero bueno, ya enviaremos la invitación concretamente. Los temas que trataremos en el próximo webinar van a ser vamos a trabajar con el carenado del vehículo. Vamos a ver cómo hacer un diseño conceptual volumétrico para evaluar diferentes alternativas de diseño, hacer una estimación aerodinámica inicial para ver cómo afecta al confort de los pasajeros, el viento, y finalmente también cómo utilizar herramientas de visualización para vender el proyecto a posibles inversores o clientes, creando renders, películas, etcétera. Nada más por mi parte, espero que les haya interesado y como siempre, si quieren cualquier información o más detalles, pueden contactarnos a través de nuestro teléfono que tienen en pantalla, nuestro email o con su distribuidor habitual que conoce perfectamente los productos y sabrán informarles y darles más detalles sobre cualquier aspecto concreto de lo que hemos comentado hoy.